Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestro live del día de hoy, el análisis de la película Intensamente 2, y le doy la más calurosa bienvenida a todos sus amigos que están empezando a conectar a partir de este momento. Muchísimas gracias por su presencia, gracias de verdad. Nos acompañaste la semana pasada en el análisis de la película Intensamente 1. Bueno, pues ahora vamos a ver la segunda parte. Así que bueno, pues váyanme diciendo desde dónde se están conectando para mandarles saludos. Y bueno, quiero saludar afectuosamente a todas las personas, amigos míos que están conectando desde Estados Unidos, a la comunidad latina que se encuentra por allá. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a mis amigos en México, gracias que siempre se conectan y es un placer saludarlos a todos ustedes. Que sé que están pasando unos calores terribles por allá, pero ya están empezando a llegar las lluvias, ¿verdad? Eso es muy bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a mis amigos en Centroamérica, que también siempre están presentes, amigos en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Belice, en Honduras, en Panamá. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de verdad. Gracias a mis amigos aquí en Sudamérica, todos mis amigos que se conectan de aquí mismo desde Perú, en Ecuador, Venezuela, también en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay. Voy a estar próximamente en Uruguay. El 7 de septiembre voy a estar allá, el día de cumpleaños de Farsi. Ya voy a estar. Y con nuestro programa de Salto Latinoamérica, con mi gran amigo Rubén Granados y mi gran amiga Luana Azcárate. Vamos a tener un súper evento y bueno, ya les daré más información, pero por lo pronto pueden seguirnos en nuestra nueva página de Instagram, Salto Latinoamérica, para que pues nos sigan y vean todo el contenido maravilloso que estamos subiendo, que está súper bonito. Gracias también a mis amigos que se están conectando desde Bolivia, gracias amigos en Colombia, gracias amigos, qué bueno que están acá. ¿Dije Ecuador? Sí, dije Ecuador, ¿verdad? Aunque ayer nos eliminó, pero no importa, también los saludo, muchísimas gracias. Gracias a mis amigos que están en España, que también se conectan. Bueno, ahorita no es tan tarde en España, así que seguramente andan por ahí. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, está aquí ya también Lili Broche de Estados Unidos, como siempre. Gracias por estar aquí. Gracias. Ganoderma también está acá. Olis dice, hola, ¿cómo estás? Bien amigos, bueno, pues ¿qué les parece que vamos comenzando con nuestro programa del día de hoy con el análisis de la película Intensamente 2 que se estrenó recientemente? De hecho, sigue en cartelera y quiero hacer así como un spoiler alert porque seguramente pues voy a hacer algunos spoilers, pero bueno, voy a procurar no profundizar en describir la película, sino en extraer como que las enseñanzas, ¿vale? Para que no vayan a sentir que, ya me contó la película. No voy a contar la película, no voy a contar en qué acaba ni nada. Pero sí voy a sacar las enseñanzas, creo yo, más importantes de la película para... Bueno, es que ha sido maravilloso. Yo fui a verla con mis hijas apenas hace un par de semanas. Y bueno, si bien estábamos esperando la segunda parte desde hacía 9 años, imagínate, porque Intensamente uno se estrenó en el 2015. Así que pasaron 9 años para saber qué pasó con Riley. Y la verdad es que creo que ha sido uno de las secuelas de las segundas partes más esperadas. Y yo creo que superó con creces lo que los fanáticos de Intensamente esperábamos. Entonces, aquellas personas que nos dedicamos al comportamiento humano, que de alguna manera nos interesa mucho el tema de las emociones, pues es una película que nos ha pegado, nos ha calado. Y para mí fue un placer realmente ver en una película tan didáctica, tan amena, tan divertida, tan hermosa, pues reflejado mucho acerca de cómo es que nosotros los seres humanos estructuramos nuestro pensamiento, cómo vamos integrando nuestro sistema de creencias y cómo las emociones juegan un papel fundamental en ese proceso. Así que para mí fue un gusto estar en el cine con mis hijas. Si no has ido a ver Intensamente 2, pues planéalo esta semana, está en cartelera todavía. Yo sé segurísimo que te va a encantar. Brillantemente dirigida por Kingsley Mann, escrita por Meg LeFaux y bueno, pues producida por Pixar Animation Studios, pues Intensamente 2, pues nuevamente la rompió. Nos sumerge una vez más en ese mágico mundo de las emociones y nos ayuda a entender cómo es que se estructura en nosotros, los seres humanos, y cómo juegan un papel tan determinante en nuestras decisiones, en la manera como nos relacionamos y los resultados que conseguimos. Así que yo espero de verdad que bueno, este pequeño análisis, este pequeño live que yo hago con mucho cariño, pues también nos ayude a entender un poquito todo ese proceso. Voy a profundizar no solamente en las enseñanzas, sino voy a extraer algunos mensajes de la película y voy a reforzarlo con algunos otros estudios que han hecho algunos grandes psicólogos para poder darle forma a este proceso. Creo yo que es muy interesante. Gracias, Patti, que está conectándose desde El Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y bueno, pues sí, efectivamente, pues vimos que en la película Intensamente uno, pues se manifestaron 5 emociones centrales, ¿no? Que Riley en ese momento estaba experimentando como niña, que era la alegría, la tristeza, el temor, desagrado y la furia. En esta entrega, en esta segunda parte, pues vemos que en esta secuela hay 4 emociones que salen a escena. Bueno, 5, nada más que una así como que le están guardando para después. Pero esas 4 emociones que juegan un papel bien importante en el desarrollo de la película y que uno no se imagina en qué momento iban a salir y cómo es que se estaban realmente apoderando de Riley, pues era angustia, vergüenza, envidia y ennui, que es una palabra francesa que podemos traducir como aburrimiento. Estas 4 emociones adicionales, pues llegó un momento en que querían apoderarse del tablero de control de las emociones de Riley y se suscita una serie de situaciones muy interesantes que nos ayudan a entender cómo es que los seres humanos enfrentamos las circunstancias de todos los días. Entonces, pues sí, Riley se encuentra ya en la pubertad y comienza a experimentar cambios significativos. Sus intereses empiezan a cambiar, se transforma la manera como se relaciona con otras personas. Ya no es como cuando era una niña, ¿verdad? Ya empieza a darse cuenta de algunas cosas, de algunos detalles. Le empiezan a llamar la atención algunas situaciones y bueno, siente la necesidad de pertenecer a un grupo especial, siente la necesidad de caer bien, de ser aceptada por lo que ella veía, así como los íconos de referencia, en ese caso el hockey, que es lo que ella juega, y de alguna manera pues refleja mucho esa sensación que tenemos los seres humanos por pertenecer a algo, y a Riley le pasó. Entonces sí, efectivamente la adolescencia refleja esa etapa en la que se empieza a conformar el sentido de identidad, el famoso quién soy o el yo soy, ¿verdad? Lo que implica entender quiénes somos, qué buscamos, cuál es nuestro propósito, la razón de ser en este mundo. Así que por eso la película se enfoca en eso, a mostrar cómo Riley va creando ese sistema de creencias y cómo las emociones juegan un papel muy importante y un impacto definitivo en la personalidad, en este caso de la pequeña Riley. Y es muy interesante ver cómo cada suceso que está pasando, pues empieza como que a generar ciertas creencias, cierta información en su cabeza que empieza a dar forma a su identidad. Y de repente pues empezamos a escuchar que muchas veces esas conversaciones internas pues no son todo lo positivas que uno quisiera, ¿verdad? Y entonces empezamos a experimentar frases o palabras como por ejemplo Riley que decía, no soy tan buena, o soy débil, o no soy tan perfecta, o no soy, o bueno, lo hemos reflejado también en nosotros, ¿no? Cuando también esas conversaciones las empezamos a sentir, decimos, pues no soy tan buen padre, o no soy una buena mamá, o soy muy malo para las matemáticas, o soy una persona que no entiende de la riqueza o de los números, no soy bueno para los deportes, soy pésimo cantando, soy malísimo dibujando, y entonces empezamos como que a creernos ciertas cosas que empiezan a formar parte de nuestra propia identidad. Simplemente escúchate hablar, decimos cosas como, no, es que no soy tan bueno, o sea, está hablando de tu identidad. Tú no naciste así, pero nos hemos creído eso. Entonces, esas creencias que están profundamente arraigadas en nuestra identidad empiezan como que a formar parte de nuestra propia personalidad. Y también nos hemos condicionado nosotros, los seres humanos, diciendo cosas como, por ejemplo, si tuviera más tiempo para estudiar, seguramente tendría un mejor trabajo. Si tuviera más oportunidades, pues seguramente ganaría un poco más de dinero. Si fuera un poco más guapo o más delgado, seguramente tendría más oportunidades en el amor. Si tuviera esto, si esto, si esto, si esto. Y entonces nos vamos condicionando y vamos condicionando el ser una buena persona con ciertas cosas que no tenemos. Y eso obviamente daña nuestra autoestima, daña nuestra autoimagen y definitivamente impacta profundamente la manera como nos relacionamos con el mundo de allá afuera. Y bueno, pues todas esas expectativas que nosotros tenemos sobre nuestros trabajos, sobre nuestros estudios, sobre los proyectos que emprendemos o sobre las parejas que formamos, ¿verdad? Pues están fincados en una gran motivación que obviamente está unida a la expectativa que tenemos de las cosas.
¿Qué significa? Que si yo tengo una gran expectativa por un trabajo, pues entonces le voy a poner muchas ganas para que entonces pueda brillar en ese trabajo. Si tengo una alta expectativa en el deporte, pues seguramente voy a empeñarme a fondo porque la expectativa que tengo es muy alta y entonces la motivación me hace esforzarme. Entonces, fíjate cómo el hecho de que yo tenga expectativas con algo, y bueno, eso choca un poquito con, con algunas formas de pensar que dicen, no hay que tener expectativas. Pues sí, efectivamente, porque la frustración y la decepción pues viene de no cumplir nuestras expectativas. Pero sin embargo hay un delicado equilibrio que existe entre no tener expectativas para no decepcionarnos y no tener expectativas que nos hace desmotivarnos. Entonces tiene que haber un equilibrio sano, ¿no? En el cual, bueno, si bien puede ser que yo fracase en mi intento por alcanzar algo, pero la expectativa que yo tengo me hace ponerle las ganas, me hace motivarme, me hace ponerle todo el esfuerzo. Entonces creo yo que si no tuviéramos expectativas no habría motivación y si no hay motivación no le pondríamos ganas. Pero claro, hay un riesgo muy grande. El riesgo es que no se cumpla aquello que nosotros estábamos buscando y entonces viene la frustración. Pero bueno, para eso también está la resiliencia, ¿verdad? Para salir adelante a pesar de los tropiezos. Entonces, es un juego emocional que los seres humanos tenemos que reconocer para poder desempeñarnos en el mundo de una mucho mejor manera. Así que sí, la motivación es un medio para conseguir metas y objetivos y está compuesta de esas expectativas que tenemos por el logro de las cosas, ¿no? El logro de las cosas que queremos. Estas, a su vez, pues obviamente traen creencias que conforman lo que se conoce como autoeficacia, que es la valía que le damos a nuestra capacidad de aprender. El yo puedo aprender. Y este término de autoeficacia es un término acuñado por el gran psicólogo Albert Bandura, que allá en la década de los 90 pues hablaba acerca de la autoeficacia y la definía precisamente como la creencia en nuestras propias capacidades, esa capacidad de organizar y ejecutar acciones, esas acciones necesarias para alcanzar los logros deseados. Eso es la autoeficacia, la creencia en nuestras propias capacidades. Así que Albert Bandura definía la autoeficacia como esa capacidad, esa creencia en que nosotros podemos realmente tener confianza en esas capacidades. Y hay ciertos factores que aumentan la autoeficacia de acuerdo a los estudios de Bandura. Por ejemplo, uno es las experiencias de dominio. ¿Qué significa? Que cuando superamos con éxito los desafíos de la vida, y entonces, bueno, al superar con éxito aumenta nuestra eficacia, nuestra sensación de que podemos aspirar a más. Pero obviamente los fracasos tienden a disminuir nuestra autoeficacia. Entonces coleccionar éxitos es muy importante porque aumenta nuestra autoeficacia, nuestra capacidad de pensar que podemos alcanzar las cosas. Pero bueno, finalmente no todo en la vida son éxitos, ¿verdad? Nos vamos a caer de vez en cuando. Pero bueno, eso, la autoeficacia es eso, la experiencia de dominio. Hay otro factor que aumenta la autoeficacia y es lo que se conoce como la experiencia vicaria, que es observar a otras personas, a otros modelos que tienen un éxito similar al que nosotros queremos. Entonces, cuando yo veo a otra persona alcanzando algo que yo quiero, pues entonces eso aumenta la creencia de que yo también lo puedo lograr. Y eso es muy importante. Por eso, cuando vemos a otra persona alcanzar sus metas, pues nos puede llegar a inspirar. Decimos cosas, si él puede, pues yo también. Entonces, es un factor que también nos puede ayudar a aumentar nuestra autoeficacia. Hay otra que es la percepción verbal. Es otro factor importante que aumenta la autoeficacia, según Bandura, que es la retroalimentación y el aliento positivo de otras personas. Cuando la gente llega y te dice, no, tú puedes, échale ganas, tú eres capaz, ¿no? Siempre has podido. Entonces, esas porras que nos echan, que se conoce como persuasión verbal, nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros y a empezar a confiar más en quienes somos. Por eso, el alentar a las personas también puede ser un factor que aumente la autoeficacia. Los estados fisiológicos emocionales es otro factor importante, es decir, los estados de estrés, ansiedad y emociones negativas pueden llegar a disminuir la autoeficacia. ¿Qué es lo que le pasaba a Riley, verdad? Entonces, cuando empezaba a sentir ansiedad, empezaba a llenarse de pensamientos negativos y obviamente los pensamientos negativos nos sumergen en emociones negativas y eso hace que empecemos a dudar si realmente podemos con aquello que tenemos enfrente. Y ahí viene realmente el autosaboteo precisamente.
Y Riley en algún momento de la película pues se sentía así, sentía que tal vez no podía, que no era capaz, que no era tan buena como ella pensaba. Y lastimosamente también esas creencias negativas se van arraigando hasta dar forma a nuestra propia personalidad. Así que una autoeficacia alta se correlaciona con los buenos resultados académicos, laborales, todo lo que tú quieras, ¿no? Una autoeficacia baja, pues obviamente se relaciona o se correlaciona con resultados negativos. Por eso es tan importante que nosotros estemos expuestos a factores que nos ayuden a aumentar nuestra autoeficacia. Es aumentar, coleccionar éxitos, escuchar a personas y ver personas que nos inspiren, escuchar retroalimentación positiva y obviamente llenarnos de emociones que también nos ayuden a aumentar nuestra confianza en nuestras propias capacidades. Entonces, fíjate cómo o sea, es brillante, ¿no? La película realmente cómo juega con todos esos factores tan importantes. Y bueno, el tema es que como en la película, cuando las emociones se vuelven intensas, en este caso como la ansiedad, que llenaba la cabeza de Riley de mensajes negativos, pues entonces se forma una batalla interior, ¿no? Entre las cosas positivas y las cosas negativas. Pero a veces el bombardeo intenso de mensajes negativos que tenemos en nuestra cabeza, pues hace que pensemos que la lucha está perdida, hace que pensemos que no tengamos ninguna oportunidad, hace que pensemos que tal vez no seamos tan buenos o tan capaces, ni tan guapos, ni tan talentosos, y entonces obviamente nuestra autoeficacia empieza a caer en picada. Y bueno, eso es lo que pasaba realmente. Y bueno, cuando suceden esas cosas, pues experimentamos sensaciones tan negativas, tan nefastas, bloqueos emocionales que pues nos pueden sumir en una profunda frustración e incluso depresión. Y bueno, lo vimos reflejado en la película y bueno, no sé si a alguien le ha pasado eso acá en la sala, pues pónganme ahí en los comentarios. Muy bien, dice Estela González, buenas noches familia cuántica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sandra Liliana, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, gracias. Mirta Romero desde Argentina, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quién más está con nosotros? Hidalgo Rubén Silva, ¿cómo estás? Saludos desde Puerto Maldonado, Perú, gracias. Gracias por acompañarnos, váyanme diciendo desde dónde se está conectando para mandarles un gran saludo. Muchas gracias a todas las personas que están conectando desde Colombia, aquí mismo en Perú. Gracias amigos en Argentina, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues sí, esos pensamientos automáticos. Y hay una escena, spoiler alert, hay una escena de la película donde Ansiedad, que es uno de los nuevos personajes, que bueno, empieza como que a tomar el control de todo. Y pues mete a las emociones primarias de la primera película en un frasco para que no interfieran en su desempeño. Y obviamente la intención de Ansiedad es que Riley pues pueda mantenerse a salvo de las circunstancias negativas. Entonces empieza a bombardearla y hay un cuarto de control donde Ansiedad está pidiendo mensajes negativos. Y entonces estaban todos los trabajadores, hay todos los oficinistas creando mensajes negativos que empiezan a bombardear la conciencia de Riley. Mensajes de tú no puedes, no eres capaz, vas a fracasar, te vas a caer, hay peligro. Y obviamente esa sensación de que no tienes el control de las cosas empieza a hacer que Riley tenga un ataque de pánico. Y mientras más se daba cuenta de eso, pues peor era el discurso en su cabeza, hasta que llega un momento en que Riley pues está completamente bloqueada. Ese bombardeo de pensamientos negativos me hizo recordar al doctor Daniel Amen, un gran psiquiatra conocido por su trabajo en el campo de las neurociencias y la salud mental. Y Daniel Amen en su libro Cuida tu mente, me parece que se llama, nos habla acerca de los famosos pensamientos negativos automáticos, PNA, pensamiento negativo automático. Y los PNA son precisamente aquellos pensamientos negativos y autodestructivos que surgen de manera automática. O sea, no somos capaces o no nos damos cuenta cómo se generan y obviamente tampoco los podemos detener. Es como una avalancha de pensamientos. De hecho, el doctor Amen nos llama ants y dice que es así como que una marabunta de ants, en inglés, de hormigas. Y les pone ants porque es por las siglas en inglés, Automatic Negative Thoughts.
Y sí, o sea, si haces la referencia, es como una marabunta así de hormigas que empiezan a aglutinarse en tu cabeza y que no puedes controlarlas. Eso es la ansiedad. Y bueno, ya seguramente en otro live hablaremos acerca de los tipos de pensamientos negativos automáticos y cómo trabajar con ellos con programación neurolingüística. Así que hago un compromiso para que en un futuro live hablemos de los famosos ANTs, Automatic Negative Thoughts, y qué podemos hacer con programación neurolingüística para sacarlos de nuestra cabeza. ¿Quién dice yo? ¿A quién le gusta esa idea? ¿Sí? Bueno, muy bien. Antes que nada, comercial. Recuerden que estamos ya a puertas de arrancar nuestro maravilloso programa de 21 días que se llama 21 días para amarte a ti mismo, 21 días para amarte a ti misma, que vamos a arrancar este lunes, mi hija Fersi y yo. Va a ser así el primer, bueno, a pesar de que me ha acompañado ya con algunos videos en algunos programas, pero ahora sí, este programa va a ser 50-50. Vamos a estar ella y yo dirigiendo este programa muy enfocado precisamente a la autoeficacia, a la autoestima, al autoconcepto, precisamente a aumentar nuestra autoconfianza y va a ser maravilloso. Entonces, si aún no estás inscrita en nuestro programa de 21 días, acá arriba hay un link, dale clic ahí, para que vayas directamente a un grupo de WhatsApp y te diga, Fersi, cómo puedes integrarte a este programa que va a estar sensacional. No te lo puedes perder. Los que ya han tomado cursos de 21 días con nosotros saben el poder que tiene un curso de 21 días. Y además, cualquier persona, no importa dónde estés, en cuál sea tu país, si tienes una computadora o una conexión estable a internet, lo vas a poder seguir. Entonces, acompáñanos porque no te vas a arrepentir. Y también estamos arrancando en este lunes, creo que sí. O bueno, tú dale clic acá arriba y pregunta cuándo empieza PNL Plus, que es nuestro programa certificado donde abordamos técnicas de programación neurolingüística, ejercicios, y es un programa de 12 módulos maravilloso. Entonces, si quieres participar de esos dos programas, dale clic acá arriba si me estás viendo en Facebook o dale clic acá abajo si me estás viendo en YouTube. Bien, bueno, pues entonces más adelante hablaremos en otro live de los pensamientos negativos automáticos. Y fíjate que es importante porque cuando empezamos a recibir toda esa avalancha de pensamientos negativos, pues obviamente no somos conscientes, no nos damos cuenta de eso. Por eso creo que es tan importante apoyarnos en el primer componente de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que habla acerca del autoconocimiento, es decir, identificar lo que sentimos y reconocer qué emoción nos está gobernando en este momento. Y que puede estarnos limitando o bloqueando. Y es bien importante porque sí, de pronto sí nos sentimos mal, pero ni siquiera somos conscientes de que nos sentimos mal. Simplemente nos dejamos atrapar por la emoción y caemos realmente en sus garras y eso limita nuestro desempeño y obviamente nos hunde cada vez más. Y lo malo es que vamos almacenando el recuerdo de lo negativo que nos fue con algo y cada vez que enfrentamos una situación futura, ¿qué hacemos? Pues recurrimos al pensamiento anterior para poder hacer frente a esto. Entonces estamos como que en un ciclo al cual no le encontramos salida porque no somos capaces de darnos cuenta. Entonces, número 1, autoconciencia. Date cuenta de qué nos está pasando, cómo te estás sintiendo. Y diría Daniel Goleman, ponle nombre a la emoción. ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento mal. No, ponle un nombre. ¿Cómo te sientes? ¿Frustrado? ¿Deprimido? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes decepcionada? ¿Te sientes traicionada? ¿Cómo te sientes? O sea, trata de identificar la emoción que en este momento se está apoderando de ti. Y Riley, por ejemplo, pues no se daba cuenta, simplemente se apoyaba en su identidad. Decía cosas, es que no soy tan buena, es que no soy suficiente, es que no soy capaz. Pero no estamos hablando de la identidad, estamos hablando de la emoción que se encuentra ahí detrás. Entonces, cuando tú identificas la emoción, la encapsulas, ¿verdad? Entonces eres más capaz de manejarla. Dice Daniel Goleman, ponle un nombre a esa emoción. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque cuando tú le pones un nombre, estás activando tu parte racional. No te estás dejando llevar por la energía emocional, la cual puede ser como una avalancha que te lleve cuesta abajo sin que tú puedas hacer absolutamente nada. Pero si te pones al mando, entonces las cosas empiezan a ser muy diferentes. Eso se llama autoconocimiento, lo cual es fundamental para que empiece yo a gestionarme de una mucho mejor manera.
Si tú permites que los pensamientos negativos sigan agolpándose ahí, bueno, pues como lo vimos en la película, spoiler, ¿no? Van a empezar a enraizarse en creencias negativas, y ese conjunto de creencias van a empezar a crear tu propia identidad. Ajá. Entonces vas a decir cosas como: yo no soy bueno en el amor, yo no soy bueno en el dinero. O sea, entonces, ¿te imaginas? Si tú dices, yo no soy bueno en algo, bueno, pues ya te jodiste, porque entonces no hay manera. Si así eres, ¿cómo te cambio? Ni volviendo a nacer. No es que seas, es que has permitido que esa creencia esté en juego ahí. Así que recuerda que una creencia limitante que tú mantienes en el tiempo acaba convirtiéndose en realidad. Repetition, please. Sí, vamos a repetirlo otra vez. Una creencia limitante mantenida en el tiempo acaba convirtiéndose en realidad, acaba convirtiéndose en una verdad. ¡Wow! Y eso es bien grave, bien grave. Es una ley de las creencias. De hecho, hay varias leyes de las creencias que prometo que en otro live vamos a hacerlo. Vayan poniendo ahí, ¿no? Lo que debo. Ya debo un live de los pensamientos negativos automáticos, y estoy debiendo un live también de las leyes de las creencias, ¿de acuerdo? Pero es que creo que es bien importante darnos cuenta de eso, porque nuevamente empezamos a tomar conciencia de cómo estamos creando nuestro mundo interno. Si tú eres capaz de darte cuenta cómo creas tu mundo interno, bueno, pues podrías empezar a diseñar otra cosa, podrías detener aquello que no te gusta, podrías impulsar aquello que te eleva, que te inspira, podrías darle forma realmente al mundo de allá afuera, y creo que muchas cosas se solucionarían en nuestra vida, pero bueno, eso tiene que ser parte de un proceso consciente. Así que Riley Anderson, empieza, bueno, obviamente a empezar a formar esa identidad. Hay un momento en la película en que su identidad empieza a enraizarse y Riley dice: soy una buena persona. Eso es una identidad saludable, tiene las emociones contentas, alegría, feliz, ¿verdad? Porque eso la hace sentir bien. Y eso, bueno, pues forma parte de algo, un proceso neurológico que se revela en esta película, que es muy interesante, que son precisamente los recuerdos centrales. ¿Cómo se forman los recuerdos centrales? Bueno, pues es un grupo de imágenes o de recuerdos que nosotros tenemos de experiencias pasadas, que van moldeando la identidad y obviamente la perspectiva de Riley y de cada uno de nosotros. Es esta identidad que se va creando, bueno, de alguna manera nos ayuda a formar una visión acerca de quiénes somos nosotros. Llega a ayudarnos a entender nuestro propio autoconcepto. Entonces, si yo te pregunto quién eres, seguramente me responderás desde tu sistema de creencias que forman parte de tu propia identidad. ¿Ya? Dirías cosas como: es que, bueno, yo soy una excelente persona, yo soy un buen partido, yo soy un excelente profesional, yo soy esto, yo soy lo otro. Es decir, vas a empezar a responderme desde tu sistema de creencias. Y por eso Alegría estaba tan empeñosa en bloquear todos los pensamientos negativos para que no fueran a causar precisamente una alteración en la identidad, en este caso de Riley. Y sí, llega un momento en que Alegría, pues todos los pensamientos negativos los mandaba así al basurero, ¿no? Al desecho. Y se veía como crean una montaña gigantesca de esos recuerdos, que lamentablemente cuando vino ansiedad, pues todos esos pensamientos, esas emociones reprimidas, esos recuerdos negativos, se volvieron una gran avalancha en contra. Pero bueno, esto es un spoiler, no lo voy a decir mucho, pero es bien fuerte. Entonces, por eso hay una parte, quizá una de las partes más emotivas de la película, cuando Riley pues de pronto baja la cabeza y se da cuenta que en realidad no es lo suficientemente buena. Y entonces su identidad anterior se empieza a colapsar y se empieza a enraizar otra identidad distinta. Y todo aquello que Riley pensaba que era empieza a desaparecer, lo que crea una angustia terrible, una angustia en Alegría, ¿no? Porque estaba deseosa de recuperar su identidad anterior. Y ahí viene realmente todo el desenlace de la película, todo lo que se tiene que hacer para recuperar, en este caso, precisamente lo que Riley era.
Entonces, pues sí, y es cuando van apareciendo los personajes y vamos entendiendo cómo es que las emociones juegan un papel tan importante en la formación o en la creación de nuestra propia personalidad. Y vemos que llega ansiedad, ¿no? Llega ansiedad llena de maletas por todos lados. ¿Dónde puedo poner mis cosas? ¿Dónde puedo poner mis cosas? Y es brillante ansiedad, o sea, tú la ves y yo creo que sí. O sea, si pudiéramos imaginarnos a la ansiedad, sería como la representó Pixar definitivamente. Y ¿dónde puedo poner mis cosas? ¿Dónde puedo poner mis cosas? Realmente es una metáfora muy bella. Es una frase cuando llega ansiedad así toda caótica y desesperada por dónde poner todas sus cosas llena de maletas. Y esas maletas pues representan precisamente todo ese equipaje emocional que todos llevamos, que todos estamos cargando y que ansiedad obviamente está ansiosa de dejarlo en su sitio para que nosotros empecemos a angustiarnos de todo ese equipaje emocional. Y mientras más equipajes cargues, mientras más maletas cargues, pues obviamente más difícil te será tomar decisiones correctas o relacionarte con las personas. Es bien interesante. Y cuando la ansiedad toma el control, o sea, que empieza a llenar a Riley de todos esos pensamientos negativos, de todas esas frases incapacitantes, de todos esos futuros catastróficos, bueno, pues las emociones como alegría y bueno, nuestros héroes de la primera película, pues los tuvieron que poner dentro de un frasco, ¿no? Y hay una frase bien interesante cuando Temor grita y dice, somos emociones reprimidas, ¿no? Porque están dentro del frasco y no pueden salir. Me encanta, porque es esa lucha interna entre lo que sentimos y lo que queremos y todas aquellas cosas que quisiéramos eliminar y no podemos. Y es realmente la lucha interna que Riley empieza a experimentar. Y es realmente fuerte y llega a ser hasta un poco dramático darnos cuenta de que es tan pequeña, o sea, apenas representa 13 años de edad, y tiene que lidiar con todo eso y como que entendemos mucho lo que pueden estar pasando nuestros hijos en este momento. Yo tenía a mi hija Alejandra ahí y yo la veía que veía a Riley y se identificaba tanto con lo que le estaba pasando, con la manera como estaba viviendo en este momento su vida, que obviamente llegó un momento en que mi hija, pues sí, o sea, derramó sus lágrimas, ¿no? Y yo junto con ella, porque sí, lo refleja y a veces como padres no somos tan empáticos, no somos tan conscientes, pero si recordáramos un poco cuando atravesamos esa edad, pues quizá pudiéramos entender un poco más a nuestros hijos. Y yo creo que esa es la enseñanza más importante que nos deja la película. Si tú fuiste fan de Intensamente hace 9 años y lo ves ahora, puedes entender ese desarrollo, puedes entender ese crecimiento y puedes entender pues las cosas que pueden estar pasando a tus hijos muy, muy fuertes. Entonces, otra emoción también que me llama mucho la atención y que también forma parte de la persona de los adolescentes, pues es Enui. Enui, que es esa chica francesa, ¿no? Que siempre está acostada en el sofá con su teléfono celular, ¿verdad? Y que Enui en lengua francesa significa aburrimiento y que describe perfectamente bien pues lo que le está sucediendo a muchos de nuestros adolescentes que los vemos que no tienen ganas de hacer nada, no tienen ganas de ir a la escuela, no tienen ganas de salir con sus amigos, solamente están pegados a su teléfono celular. Y refleja muy bien todo eso, pero bueno, finalmente son etapas que están pasando. Y bueno, Enui nos habla de la falta de motivación general que a veces nosotros también llegamos a sentir cuando no tenemos ganas de hacer las cosas, cuando no tenemos ganas de ir a hacer ejercicio, cuando no tenemos ganas de ir a trabajar y sí, solamente estamos perdiendo el tiempo. Y es una emoción que también está ahí. Y bueno, pues es todo un juego emocional maravilloso que se está generando. Y yo creo que hay algunas lecciones interesantes que podemos rescatar de la película. No quiero hacer spoiler, ¿verdad? Quiero solamente rescatar algunos mensajes importantes, pero yo creo que algunas lecciones brillantes que podemos extraer. Número uno, es entender que no siempre se puede ser positivo. O sea, no hay que confundirlo, ¿no? O sea, una cosa es que tú seas positivo pensando en ver el vaso medio lleno, en pensar en posibilidades, en pensar que de alguna manera se puede. O sea, una persona positiva no se autoengaña. Una persona positiva no ve todas las nubecitas rosas ni los unicornios. No. Una persona positiva
se cae. Una persona positiva también fracasa. Una persona positiva también le duelen las cosas, pero siempre encuentra la manera de salir adelante. Una persona positiva dice, me caí, pero de esto tengo que aprender. Si fallé, eso significa que tengo que aprender otras cosas. Si me dijo que no, significa que tal vez no dije las cosas correctas. Si fracasé, bueno, pues me levanto, me sacudo, me reinvento y sigo adelante. Entonces, una persona positiva no es aquella persona que se autoengaña o que quiere tapar el sol con un dedo, no. Es una persona que encuentra los mecanismos internos para poder levantarse del fracaso, para poder aprender de las situaciones difíciles. Eso es una persona positiva. Una persona positiva no siempre está sonriendo, no. Una persona positiva no siempre está de buenas, no. Una persona positiva no siempre le dan ganas de salir, no. Una persona positiva es aquella que puede capitalizar los problemas, los errores y salir adelante. Eso es una persona positiva. Y no es ese positivismo tóxico, como ahora lo escuchamos tanto en redes sociales, ¿verdad? Que describe a esa persona que se quiere autoengañar. No se trata de eso. Y yo soy completamente enemigo de todo ese positivismo tóxico. No es así. Y es interesante porque Alegría en la primera película pues era así, ¿no? O sea, todo lo quería ver bonito, todo lo reencuadraba así positivo, todo así súper wow, pero llega un momento en que a veces la avalancha de cosas negativas o tan evidentes pues te dejan ver que no todo es color de rosa, ¿verdad? Y hay un momento en la película donde Alegría se da cuenta de eso y dice, caray, a veces ser tan positivo no es tan bueno. Y parece que a medida que vamos creciendo, nos vamos sintiendo menos alegres. Esa fue una frase que, no sé, a mí me sacó una lágrima. O sea, dije, qué fuerte es reconocer eso. Qué fuerte es darse cuenta que no todo es miel sobre hojuelas. Qué fuerte es darse cuenta que no todos son cielos azules y bonitos y estrellados. No. Hay situaciones que lamentas, hay situaciones que te duelen, hay situaciones que te frustran, hay situaciones, y de eso está hecha la vida. Otra lección importante es que la ansiedad es real. La ansiedad es real y lastimosamente empieza cada vez a edades más tempranas. Es cierto. Y con la llegada de la ansiedad, muchos adolescentes enfrentan problemas muy graves. Empezamos a llenarnos de pensamientos negativos, visiones catastróficas de una realidad que suponemos. Eso nos roba nuestra autoeficacia, no nos permite vivir a placer, limita nuestro potencial y nos sentimos vulnerables y lastimosamente eso afecta a nuestra vida en todos sentidos. Eso es real. Sobrepensar, tener insomnio, imaginar miles de escenarios posibles, son características que definen a la ansiedad y que Riley también experimenta. Y tal como lo muestra la película, la ansiedad es capaz de desplazar cualquier otra emoción. Sí, o sea, la ansiedad puede ser tan dañina que puede desplazar y encapsular cualquier otra emoción. Y lastimosamente, pocas veces tenemos la capacidad de tomar control sobre eso. Por eso es tan importante que si tú te sientes así, busques ayuda profesional, busques ayuda de algún terapeuta especialista en temas de ansiedad, porque mereces realmente vivir bien, mereces realmente salir adelante, mereces experimentar todo tu potencial. Yo creo que eso es algo que todos debemos de cuidar. Y si bien ahora hay mucho más apertura en ese sentido, ¿no? Una persona me decía, Manuel, es que ahora todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? No es que todo el mundo tenga ansiedad, es que la ansiedad siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tenemos más conocimiento con respecto a eso, tenemos mucha más apertura, no etiquetamos ya tan fácil porque la gente tiene más información, más conocimiento. Entonces, bueno, hay situaciones que antes decías que no existían, no es que no existían, es que o no les habíamos puesto un nombre, o no existían los medios masivos para poder conocer lo que pasaba. Pero hoy sí sabemos y es algo real. Así que merecemos estar bien, merecemos ser saludables. Entonces sí, la ansiedad es real, existe y aparece a edades cada vez más tempranas. Eso es una realidad. Otra lección importante que hay que aprender es que, sí, como decía Alegría, cuando crecemos vamos siendo menos alegres.
Qué fuerte, ¿no? Sí, es parte de la vida. O sea, cuando tú eres pequeño, o sea, pues todo es color de rosa, juegas con todo, pues no hay preocupaciones, no hay angustias, o sea, y si las hay ni cuenta te das, o sea, vamos, uno de niño ni cuenta se da de todo lo que acontece en su vida. Si tú tuviste la suerte de contar con personas, adultos, que solucionaban tus problemas sin que tú te dieras cuenta, que bueno, o si no contaste con ellos, a lo mejor ni se te hacían tan graves porque eras tan pequeño que bueno, finalmente pasabas y ya. Pero claro, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo responsables, vamos cargando con responsabilidades, nos vamos decepcionando más, ¿verdad? Tenemos expectativas que no se cumplen, luchamos y vamos contra corriente, luchamos con jefes gruñones, con gerentes intransigentes, con clientes insatisfechos, y sí, o sea, hay muchos motivos que nos pueden estar robando nuestra alegría de momento. Pero vamos, eso no significa que la vida sea mala o que el mundo sea malo. Es parte de la vida. La vida tiene esos matices y es importante reconocer cómo nos impactan y qué podemos hacer para navegar en ellos y sacar el mejor partido. Eso es todo. Eso es parte de la inteligencia emocional. Entonces, sí, o sea, sí, alegría lo define así, ¿no? Parece que a medida que crecemos vamos sintiendo menos alegría. Y es un momento bien conmovedor, o sea, cuando dijo eso alegría, a mí me heló la sangre de verdad, ¿no? Pero es parte de la vida, eso es así. Y es así el ciclo de la vida, ¿eh? O sea, cuando crecemos tienes más preocupaciones y sí, es así. Pero eso no significa que la vida sea mala. Otra lección importante y que fue uno de los personajes que también aparecieron ahí fue vergüenza, sí. Y la vergüenza es un personaje muy interesante, muy bello, que se alía con tristeza, ¿verdad? Y forman ahí un equipo ahí que finalmente logró recuperar a la personalidad de Riley. Y fue muy interesante, pero es parte también de nosotros. Y sí, en la época de la adolescencia, nuestros chicos pues experimentan muchas situaciones en las cuales se avergüenzan delante de sus compañeros, se avergüenzan delante de sus profesores, se avergüenzan delante de otras personas porque fallaron en algo, porque no fueron tan buenos en algo y bueno, no es que esté mal, ¿verdad? Pero no permitir que la vergüenza vaya permitiendo que ciertas creencias se vayan arraigando en nosotros. Hay que recordar que las creencias no es que sean verdad, no. Las creencias finalmente es todo aquello a lo que le abrimos paso y permitimos que forme parte de nuestro sistema que va creando nuestra propia identidad. Entonces no permitamos eso. A veces le abrimos camino a creencias que no necesariamente sean ciertas. O que no necesariamente significa que eso vaya a ser así toda la vida. Entonces detengámoslo inmediatamente, es muy importante. El hecho de que a lo mejor yo no haya ganado un concurso de baile una vez en la vida, no significa que yo no lo vaya a hacer en el futuro. No significa que por eso me genere la creencia de que yo no sé bailar y que me avergüence que alguien me vea bailar. Y que por eso me prive de un placer que a mí me causa el bailar, por ejemplo, ¿no? Entonces no permitamos que eso suceda. Pero es algo que también hay que trabajar. Y yo creo que todos pasamos también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, cuidar esa parte es bien importante. Tener envidia, desagrado, aburrimiento, amigos, es parte de la vida. El otro día, bueno, me decía una persona, Manuel, ¿tú cómo le haces? No, o sea, yo quiero ser como tú, que siempre está de buena, siempre está contento, siempre sale sonriendo en redes sociales, ¿cómo le haces? Bueno, pues lo que pasa es que nunca subo una foto donde estoy de malas, ¿no? O sea, esa es la verdad, o sea, todo el mundo piensa que siempre estoy contento. No, no es así. Estoy de malas, no me gustan cosas, reniego a veces, sí, me enojo también, me pongo triste, un montón, de repente me deprimo, aviento las cosas, procrastino, soy desorganizado, sí. ¿Por qué? Pues porque soy un ser humano y habrá gente que diga, ay no, qué barbaridad, y yo pensé que era perfecto, así ya no puede ser mi coach. Tranquilo, tranquila, ¿no? Nos pasa a todos nos pasa, ¿no? Lo importante no es que te pase, lo importante es cómo te gestionas para que no se enraice en ti y llegue a deformar tu identidad, no. O sea, que tú te deprimas de vez en cuando no tiene por qué crear a una persona deprimida. No. Que tú te enojes de vez en cuando no tiene por qué crear a una persona renegona. No. Son cosas distintas. Entonces, permitir
que las emociones se manifiesten, permitir que las emociones hagan su trabajo, permitir que las emociones nos ayuden a tomar decisiones, sí, pero no permitir que formen parte de una personalidad, no permitir que gobiernen nuestra vida, porque si tú permites que las emociones gobiernen tu vida, bueno, pues entonces estarás a merced de ellas y serás esclavo de las mismas, y no puedes permitir que eso suceda. Todas las emociones tienen que reconciliarse, y ese creo que es el mensaje final y el mensaje más maravilloso de la película. Todas las emociones son importantes, todas las emociones cumplen una función en nuestra psique, todas las emociones tienen que reconciliarse, todas las emociones trabajan en equipo, todas las emociones forman parte de nosotros y nos ayudan a darle sentido a todo lo que vivimos. Y gracias a esa autoaceptación, a ese reconocimiento de que a veces me enojo, de que a veces tengo envidia, de que a veces me frustro, de que a veces me pongo triste y tengo miedo, todo eso, ese reconocimiento y esa aceptación van creando realmente la persona que yo soy. Y el reconocimiento de tus emociones y la aceptación de quién eres es el primer paso para el automejoramiento. Es como siempre digo, ¿no? O sea, podemos calificar a las emociones como positivas y emociones negativas. Las positivas pues son aquellas que nos hacen sentir bien, las negativas son aquellas que nos hacen sentir mal, pero no porque sean negativas significa que las tengamos que desterrar, no, a veces el miedo es importante en nuestra vida porque nos advierte de cosas, ¿verdad? El desagrado es importante en nuestra vida porque nos permite poner límites, la vergüenza es importante porque nos permite darnos cuenta de las cosas en las cuales a veces metemos la pata y tenemos que ser mejores de lo que nos presentamos, o sea, todas juegan un papel muy importante. Lo importante es que las emociones sean como nuestra brújula interna, no que sea quien esté al mando. Eso es lo más importante. Y cuando tú empiezas realmente a reconocerlas, a capitalizarlas y gestionarlas, te conviertes en una persona mucho más capaz, ¿no? Una persona mucho más consciente, una persona que puede tomar mucho mejores decisiones, y eso siempre traerá beneficios para toda tu vida. Así que yo creo que brillante la película, a mí me encantó, me fascinó, la volvería a ver y claro que lo voy a volver a hacer, porque es una película para verla muchas veces, como lo hice con Intensamente 1, para estudiarla, para entenderla, para aplicarla y para darnos cuenta de que finalmente, sin importar quién seas, cuáles sean tus estudios, qué edad tengas, no importa, todos los seres humanos pues tenemos ese paquete emocional que es con el que nos proporcionaron al venir a este planeta y con el cual contamos para desenvolvernos lo mejor que podamos. Así que Sandra Liliana dice, tan lindo, vergüenza, pues sí, lindo, ¿verdad? Gracias, siempre en mi admiración. Muchas gracias, no, al contrario, Sandra, muchas gracias a ti. Estela González dice, ¿eso está para verlo como 7 veces? Sí, desde luego que sí, gracias. Qué lindo mensaje, las emociones son nuestra brújula interna. Sí, ¿no? Mirta Romero, somos seres humanos y a veces nos caemos un ratito nomás, exactamente. Gracias, un genio el que escribió este guión, sí, ¿quién lo dijo? Ay, ya se me fue aquí la persona, pero sí, efectivamente, un genio. Yoja Zambrano, qué gusto saludarte, qué gusto que estés por acá con nosotros, gracias. ¿Quién más está? Katy Vilcapoma, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Luis Villantoy, ¿cómo estás? Gracias. Laura Jacome desde la Ciudad de México, gracias por estar aquí. Damario Espina desde Bogotá, gracias. Gracias por estar aquí. Hidalgo Rubén, saludos de Puerto Manuel, ya te había saludado, muchísimas gracias. Bueno amigos, pues recuerden, y nuevamente hago el comercial, estamos a punto de arrancar nuestro programa de 21 días, que lo vamos a tener la próxima semana, 21 días para amarte a ti mismo. Va a ser un programa súper bonito. Si quieres participar, dale clic acá arriba, hay un link para que te diga Fersi cómo hacer para que estés en nuestro grupo. También pregúntale sobre nuestro programa de PNL Plus, que también está por arrancar. Bien, bueno, pues nada, yo los dejo. El próximo viernes voy a hacer un webinar bien interesante, van a recibir la invitación para que nos acompañen. Vamos a hablar de un concepto que a mí me encanta que se llama Grow Mindset, es decir, mentalidad de crecimiento. Va a estar muy bonito. Y bueno, les prometo que la siguiente semana hablaremos de los pensamientos negativos automáticos y también está en el tintero las leyes de las creencias. Prometido. Así que amigos, pues muchísimas gracias por acompañarme un ratito. Aquí tengo mi café que ni siquiera me tomé, pero ahorita lo voy a disfrutar porque está en este termo y está calientito, no se ha enfriado. Muchísimas gracias, cuídense un montón. Desde acá, desde Lima, les mando un fuerte abrazo y nos vemos bien prontito.
éxito cuántico. Chao.